Espero que usted pueda captar, que tome nota en el nombre de Jesús, que los jóvenes anoten. Este año 2026 no depende nada más de Dios, sino de cada uno de nosotros, de que se cumpla la promesa. Si somos diligentes, Dios mirará nuestra diligencia y también seremos bendecidos. Bueno, estamos en un año donde el Señor nos ministró que vamos a caminar en un nivel profético. Amén. Pero hay cosas importantes que el Señor me ministró para que, para que las profecías se puedan dar. Porque aquí Dios le prometió algo a usted, ¿verdad que sí? Y muchas cosas de las que Dios nos prometió no se han cumplido. Posiblemente usted dirá, no es el tiempo. Usted no sabe, yo no lo sé. Posiblemente esas cosas no se han dado, es porque nosotros hemos sido negligentes. Pero conforme dice la Biblia, yo creo que el deseo de Dios es bendecir tu vida y bendecir mi vida. Pero eso no depende ya de Dios, depende de ti y de mí. ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga en este 2026? Entonces, bueno, le voy a estar invitando a ubicarse en el libro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 10. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer los holocaustos y sacrificios, y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron aquel día. Amén. Mucha gente se ha enfocado en hablar las cosas malas. Me bendice la historia de Saúl en el principio y al final también. Toda la historia me bendice. Aunque el final que Saúl tuvo no era el que Dios quería. Y eso nos debe llevar a nosotros a la reflexión. Ese final él mismo se lo trazó por desobediencia. Entonces, si queremos un final bueno, queremos días buenos, días llenos de bendición en nuestra vida, nosotros debemos trazarnos ese camino. Amén. Ya Dios lo diseñó, escuche bien, ya Dios diseñó un camino, aunque posiblemente en dicho camino puedas conseguir piedra, espinas, obstáculos, es un camino bueno. ¿Cuánto lo creen? Bueno, un camino que te lleva a la bendición. Pero muchos quieren la bendición, pero no pasar por el camino dificultuoso. Pero quieras o no quieras, tú estás en los planes de Dios. Y Dios te va a pasar por muchas situaciones adversas para él cumplir su propósito y hacer su voluntad en ti. Amén, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia claramente que el Espíritu de Dios iba a venir sobre él. ¿Cuántos acá tienen el Espíritu Santo? Amén. Y dice la Biblia, y profetizarás con ellos. O sea, si usted tiene el Espíritu Santo, si yo tengo el Espíritu Santo, podemos profetizar. ¿Usted está entendiendo esto? Aunque no seamos profetas de oficio, cuando el Espíritu está en nosotros y Él nos guía, Él nos conduce, podremos profetizar, podremos operar en el nivel profético cuando a Dios le plazca. Amén. Entonces dice que Samuel le dijo a Saúl, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Escuche bien, nunca jamás la persona debería ser igual si tiene el Espíritu Santo. Nunca. Si antes de recibir a Cristo era una persona chismosa, contenciosa, rencillosa,
Ahora que tienes el Espíritu Santo, no debería ser. Pero hay casos de casos que la gente recibió a Cristo, por supuesto que tiene el Espíritu Santo, pero no ha sido mudado a otro hombre, a la nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Usted está entendiendo? Tuvo que haber pasado algo, escuche bien, tuvo que haber pasado algo en el corazón de Saúl en cuanto Dios ministró a Samuel y será mudado a otro hombre. Tuvo que haber pasado algo. Aunque usted sabe el desenlace final de Saúl, que estaba lleno de odio, de amargado, de celos, qué sé yo, y comenzó a perseguir a David, pero al principio no fue así. Tuvo que ser, escuche bien, que cuando Dios escogió a Saúl para ungirlo como rey y ministrar esta palabra, que el Espíritu Santo iba a venir sobre él, que iba a profetizar y que sería mudado a otro hombre, para mí, a mi parecer, a lo que yo entiendo, el corazón de Saúl le agradaba a Dios. Tiene que ser algo el Señor vio sobre él que le agradó. Ahora la pregunta del millón sería, ¿será que tenemos algo que le agrada a Dios? Cuestión de examinarnos. ¿Será que tenemos algo que pueda agradar a Dios? ¿Será que tenemos cosas que le desagradan a Dios? Pero es poderosa esta palabra, porque y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás entre ellos y serás mudado a otro hombre. Esa es la voluntad de Dios, iglesia. Que el Espíritu del Señor se mueva en nosotros. Que el Espíritu Santo nos guíe a profetizar en este 2026. Pero hay algo muy importante. El pero. ¿Verdad que sí? Y serás mudado a otro hombre. ¿Realmente somos nueva criatura en Cristo? Yo tengo que examinarme. Usted debe examinarse. Los que me están viendo por las redes deben examinarse. Yo no estoy juzgando a nadie. Amén. Pero la palabra de Dios corrige, exhorta, edifica y consuela. Amén. Entonces, ¿realmente somos nueva criatura? No me diga que usted es nueva criatura. No me diga que el Espíritu Santo gobierna su vida. Si una persona que maldice, una persona contenciosa, una persona que desobedece a Dios, que desobedece a tu pastor, que desobedece al líder, una persona que quiere hacer lo que mejor le parezca. No me diga. Podrás tener el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no gobierna tu vida. Anda tras tu propio camino, a tu propio parecer, a tu manera de pensar. Entiéndase eso. Entonces, si somos de este tipo de personas, entonces el Espíritu Santo no nos gobierna. ¿Usted está entendiendo? Este año cosas deben de corregirse en esta iglesia. Entonces, Saúl fue mudado a otro hombre. ¿Somos nueva criatura, iglesia? Escuche bien, somos. Y dice la Biblia que por su fruto lo conoceréis, ¿o no es así? No me diga que usted es una nueva criatura, ni yo me jacte en decir que soy una nueva criatura cuando yo quiero hacer lo que mejor me plazca. Cuando yo desobedezco a mi pastor, cuando desobedezco a mi líder, o haga las cosas muy distintas. Cuando ando tras mi propia prudencia y no conforme a la guía del Espíritu Santo. No puedo ser una nueva criatura, ¿verdad? Porque no estoy dependiendo de Dios. Y lo que Dios quiere es que lo obedezcamos a Él, que lo amemos a Él y que le sirvamos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice la Biblia que Saúl fue mudado a otro hombre. Y ese es el primer punto. Realmente nos mudamos a otro hombre. Amén. Nos mudamos. Realmente somos nueva criatura.
Oh, no estoy diciendo que por el hecho de que seamos nueva criatura, no se van a suscitar pleitos, contiendas. O sea, siempre el enemigo va a querer hacer esas cosas. Pero el asunto es que usted refrene su lengua, que yo refrende mi lengua, que usted calme la ira, que yo calme la ira. No estamos negando el hecho de que sucedan cosas, entienda. Pero el asunto es si que cuando eso pasa, ¿qué hacemos? ¿Sale el viejo hombre o sale la nueva criatura en Cristo Jesús? Amén. Y usted tiene que agradar a Dios, no a los hombres. Dice el versículo 7, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Y me detengo allí. Haz lo que te viniere a hacer. O sea, el deseo de tu corazón, hazlo, porque Dios está contigo. Pero qué bueno cuando uno dice esta palabra y la gente dice, amén, gloria a Dios, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, porque el pastor dijo que Dios está conmigo. Ajá, qué bueno. La Biblia dice también que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y que las cosas serán añadidas. Amén. Pero vea, Dios le dijo, escuchen, Dios le dijo a Saúl que él sería mudado a otro hombre. ¿Verdad que sí? Fue mudado a otro hombre. Y por eso el Señor le dijo, lo que tú quieras hacer, hazlo, porque yo voy a estar contigo. No crea, iglesia, escúchese bien, no se crea que si somos viejas criaturas, que si aún nos dejamos dominar por nuestros deseos carnales, que Dios nos va a dar la autoridad o la bendición de hacer todo lo que nos dé la gana, porque Él va a estar con nosotros. ¿Está entendiendo? El pastor dijo que Dios está conmigo. Bueno, voy a agarrar 15 días de vacación, no voy a la iglesia. Me voy a dedicar a mis proyectos personales y oro aquí en la iglesia, porque Dios está conmigo. Dios conmigo, no es así. Cuando tú y yo seamos mudados, escuche bien, a otro hombre, a esa nueva criatura, crea que todo lo que usted desee en su corazón hacer, todo lo que yo desee hacer, que esté alineado a la voluntad de Dios, Dios no va a respaldar. Pero ¿quién conoce el corazón del hombre? Dios. Y Dios sabe si lo que usted está anhelando para este 2026, lo que usted está pidiendo ahí, lo que desea, Dios, como es el conocedor de los tiempos, sabe si eso te conviene o no. Y puede ser, un ejemplo, tú le estás pidiendo a Dios un negocio, una estabilidad económica, que no está mal. Pero es que si no ha sido mudado una nueva criatura, ese negocio, si Dios te lo da, te puede apartar de la presencia de Él. Porque te vas a afanar tanto trabajando que te vas a apartar. Pero ahora, cuando somos nueva criatura realmente, que aprendemos a amar a Dios, que para nosotros Dios lo es todo, que Dios está en primer lugar, crea que si deseamos en nuestro corazón tener un negocio conforme el deseo del corazón y a la voluntad del Padre, Dios lo va a dar. Porque Él sabe que usted o yo nunca vamos a dudar en bajar la Santa María para ir al servicio o hacer su obra. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren hacer cosas nuevas este año? Vea, yo soy uno. Yo quiero que mis dos empresas este año crezcan y se expandan. Eso, en lo personal. Pero si pongo mi deseo personal primero que lo ministerial, ¿será que soy una nueva criatura? ¿Será que primeramente está Dios? No. ¿Y usted cree que Dios me puede bendecir de esa manera? No. Porque es que primeramente debemos poner las cosas del Señor. Amén. Pero hay algo importante y me voy a detener en este punto. Escuche. Me voy a detener en este punto para retroceder en la historia. O sea, el capítulo 9. Te anota y en su casa
Lee muy, pero muy detenidamente, iglesia. Escuche, vea, esta es una palabra con la que vamos a caminar este año 2026. Y usted debe anotar y meditar en esta palabra siempre. No es que la escuchó hoy y ya no, usted no va a buscarla más. El capítulo 9, que Dios usó unas asnas para sacar a Saúl del lugar donde se encontraba. Pero también la Biblia señala que cuando Saúl fue a buscar las asnas, Dios lo pasó por el monte de Efraín. Y escuche bien, y espero que escuche y tome nota de lo que estoy diciendo. Y que después usted pueda poner en práctica lo que yo estaba ministrando hoy. Amén, en el nombre de Cristo. Veía yo videos del monte de Efraín. Montañas. Escuche bien. Farallones. Caminos estrechos. Vegetación densa. Caminos ya hechos. Piedras. Riachuelos. Wow. Y un lugar muy, pero muy amplio. ¿Y qué me lleva a esto? Dios guarde, ¿no? Si usted lo tira en la selva sin una brújula, ¿cómo usted sale? Usted no sabe si de repente va en el camino correcto o se está apartando más de la salida, ¿verdad que sí? Pero vea, Dios propició el monte de Efraín en la vida de Saúl simplemente para formarlo. No sé usted, pero haga volar su imaginación en este momento. Si podría saber lo difícil que es remontar una montaña donde el camino esté lleno de piedras. Y piedras que corten. Que de repente usted tenga que ir así de cosquillas, agarrándose, pero el sol intenso tenga las piedras calientes y usted se esté quemando las manos. O cuando de repente usted haya ya recorrido un buen tramo, una piedra, usted la pisa en falso, se resbale y vuelve a retroceder. Usted no sabe de repente si pasa ese camino y cuando ve más adelante hay un río, el cual usted tiene que pasar y no sabe nadar. Pero cuando logra pasar el río, que estás en la otra orilla, hay una selva tan densa que tú no ves el camino que debes escoger, hacia dónde debes agarrar, pero te atreves y logras salir. Saúl no sabía dónde estaban las asnas. Pero ¿sabe lo que me bendice de esta historia? Que Dios estaba con él. Y Dios le dio la fuerza para pasar por estos lugares que yo le estoy nombrando. Yo. Porque la Biblia no especifica. Pero usted imagínese cuáles obstáculos o cuántos obstáculos Saúl tuvo que pasar en la tierra de Efraín para salir de esa tierra, del monte. Amén. Y pasar ese monte y no encontrar nada. Y así somos usted y yo, escuche bien. Pasamos proceso y no vemos nada. A usted no le ha pasado. Pero vea, que aquí es donde Dios mide el corazón de la gente, el tuyo y el mío, la perseverancia. Porque la Biblia dice que luego que Saúl recorrió el monte de Efraín y no encontró la asna, él se introdujo en la tierra de Salisa. Él pudo haberle dicho al siervo que andaba con unos siervos: mira, aquí no hay nada, vámonos, vamos a decirle a papá que no encontré nada. ¿Verdad que sí? Y a veces, escuche, Saúl no lo hizo, pero a veces usted y yo lo hacemos y lo decimos. Comentaba a mi esposa esta mañana, me decía algo, no, que fulana dijo que el transporte, ya lo declaró, ya puso excusa. Dios te quiere pasar a otro nivel, pero
¿Qué pasa? Que la gente siempre pone el pero primero. Era el día de ayer y ya la persona está profetizando sobre el día de hoy que no va a haber transporte. Como queriendo decir, mira, yo estoy aquí en el monte de Efraín, no voy a pasar la tierra de Salisa porque. Escuchen, porque. Ojo, y no estoy negando la realidad, pero una cosa sí les he enseñado que hemos aprendido en Dios. La fe no niega la realidad, pero sí la puede cambiar. Amén. Denle un aplauso a Cristo, déselo. Dios puede cambiar la realidad. ¿Qué era lo correcto? Parece que somos muy ligeros al hablar y nos entrelazamos con los dichos de nuestra boca. Mira que mañana hay tal cosa. Oye, sí, pero es que. Mano, ya estás declarando sobre el mañana. ¿Cuáles serían las palabras correctas en el caso de lo que le estoy hablando del día de ayer? De la persona. Bueno, pastor, a ver, ciertamente hay una situación. No hay transporte, esto, aquello. Pero yo voy a salir mañana en el nombre de Jesús. Y Dios va a hacer. Eso se lo hemos enseñado aquí, ¿verdad? Y la persona hoy no está aquí. Pero es que primero profetizaste que no iba a haber transporte. Así haya salido a la avenida, a donde sea, a esperar el transporte, ya tú profetizaste el día de ayer sobre lo que iba a ser el día de hoy. Entonces tenemos que tener cuidado con las cosas que salen de nuestra boca. Yo no veo un Saúl diciéndole a Dios, pero la Biblia dice claramente que él salió del monte de Efraín y entró en la tierra de Salisa. ¿Usted sabe lo que significa la tierra de Salisa? Tiene mucho significado. Pero lo que más me bendice, tierra de frutos maduros, que se maduraban rápido. Amén. Lugar de los tres. Y lo llamaban así, lugar de los tres, por tres montañas que estaban juntas. Una representación del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Representación de que si tú pasaste por el monte de Efraín, aleluya, pero no te detuviste, no te desanimaste y decidiste pasar a la tierra de salir, ya eres maduro espiritualmente, que ya eres entendido, y aunque no viste el resultado que esperaba en medio de este proceso, en medio del monte de Efraín, aleluya, tú estás decidido a llegar, a arrebatar la bendición. Y cuando haces esta transición en tu vida, quiere decir que hay una madurez espiritual. Que ya tú no te mueves por el escenario, por la realidad, sino que te mueves por fe. Y cuando una persona es mudada a otro hombre, a la nueva criatura, ya no anda por vista, sino que anda por fe. Y esa persona no va a ver la dificultad, no va a ver la adversidad, no va a ver las circunstancias, simplemente que va a declarar, va a profetizar, creyendo que Dios va a hacer algo. Y eso es madurez espiritual. Y por supuesto, que si tenemos esta actitud, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estarán con nosotros. Amén. Entonces, vea lo que pasó con Saúl. Sea como sea, se desarrolló en el monte de Efraín. Y cuando logra salir del monte de Efraín y no se regresa, ¿usted cree que no tuvo deseo de regresarse? A lo mejor sí. Pero él decide ir o seguir buscando las asnas y pasa a la otra tierra. Wow, Dios vio esa actitud. ¿Y qué pensaría Dios? El muchacho está madurando. Y como está madurando, mi presencia va a estar con él. Y como está madurando, mi hijo, aleluya, lo cubre con su sangre preciosa. Y como está madurando, el Espíritu Santo está sobre él para que lo ayude, para que lo fortalezca en medio del proceso. Usted está entendiendo la profundidad y lo poderoso de este mensaje. Diga conmigo, no consigo nada. ¿Cuántas veces no nos hemos entusiasmado, llenado
así de fuerza y cuestión, y vamos a darle. Pero no encontramos nada, no pasa nada. ¿Verdad que sí? Pero ¿sabes lo que me impresiona? Que Saúl siguió. Y muchas veces usted y yo en el primer intento declinamos. Muchas veces en el primer intento desmayamos. Muchas veces en el primer intento dejamos de creerle a Dios. Pero Saúl iba para adelante, iba avanzando. ¿Y pasó a dónde? A la tierra de Salim. Salim viene asociado con Salem, el Dios de paz. Lugar asociado a la paz. Tierra de Salim. Y esto me lleva a reflexionar mucho en cuanto a mi vida pasada. Ojo, no estoy diciendo que cada proceso que vivió Saúl o cada paso por esta tierra llegaron y se fue. No. Cada proceso que Dios permita que usted y yo pasemos nos deja una enseñanza. Esa enseñanza debemos guardarla en nuestro corazón y aplicarla en el día a día. Para que Saúl adquirió madurez espiritual en la tierra de Salisa. Cuando llega a la tierra de Salim, esa madurez espiritual había desarrollado en él paz. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos paz. Jesús dijo, mi paz dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. Había pasado por el monte de Efraín, por la tierra de Salisa, y no había encontrado nada, pero siguió avanzando. Y cuando él decidió avanzar, el Espíritu de Dios le dio paz. Posiblemente, escuche, en lo espiritual, el enemigo pudo haberlo trabajado. Mira, pero es que no conseguiste allá, no conseguiste acá, y ahora vas a ir más allá, o sea. Y eso quiso perturbarlo. Pero cuando él decide seguir avanzando, aunque tenía una perturbación, ojo, esto no lo dice la Biblia, pero es lo que yo puedo entender o discernir en el Espíritu. Cuando él decide pasar a la otra tierra, mano, ya la decisión estaba en su corazón. Y como Dios sabía lo que lo estaba perturbando, lo llenó de paz. La tierra de Salem. O sea, está asociado a Salem, tierra de paz. Amén. Y eso, ¿qué refleja en nuestras vidas? Que cada vez que pasamos procesos y nos mantenemos en Dios, no nos detenemos, maduramos espiritualmente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos hace sentir que está con nosotros. Y seguimos avanzando, Dios nos da de su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aunque estés en un momento difícil de tu vida, crítico en tu vida, y la gente se impresiona de la paz que tú tienes, aleluya, y es terrible porque entonces esta paz la gente lo agarra para criticarlo, para murmurar. A este no le duele nada, a este no le importa nada, a este no quiere nada. No. Sino que hemos madurado espiritualmente. Hemos aprendido a discernir y la paz de Dios ha llenado nuestro corazón. Eso es todo. Pero esta paz no viene así como así. Es una paz que se adquiere por medio de procesos, de circunstancias. Amén. Entonces, ¿por qué Dios lo llena de paz en esa tierra? Porque ahí tampoco iba a conseguir nada. Ahora es que le quedaba camino por recorrer. Y tú y yo, ahora es que nos falta camino por recorrer. Y Dios lo que desea es que tú tengas la paz de Jesús. Y que yo tenga la paz de Jesús también. Porque el largo camino nos resta. Amén, iglesia. ¿Está aprendiendo? ¿Seguro? Es un mensaje muy confortador. Un mensaje de gran, pero gran bendición. Amén.
Luego que Saúl pasa por la tierra de Salim, que es lleno de la paz de Dios, ¿ustedes por qué fue lleno? Porque no iba a conseguir nada y necesitaba seguir avanzando. Pero hasta allí, escuche, vea, hasta allí, vamos a hacer un retroceso. ¿Qué adquirió en el monte de Efraín? Agilidad, destreza y perseverancia para avanzar y no detenerse ante las dificultades. Amén. Por allí, cuando pasa a la tierra de Salisa, adquiere madurez espiritual, y esa madurez espiritual le hace creer en su corazón que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está con él. Cuando pasa por la tierra de Salim, Dios lo llena de paz, y todos esos son atributos espirituales de los cuales Saúl se estaba llenando. Amén. Y de allí pasa a la tierra de Benjamín, pues estaba la tribu de Benjamín. ¿Qué significa la tribu de Benjamín o qué representaba en aquellos tiempos la tierra de Benjamín? Allí habían hombres diestros para la batalla, hombres fuertes, hombres valientes, hombres que no le tenían miedo a nada que se le atravesara. Ellos sabían, entendían y creían que cuando Dios los mandaba a la batalla, que ese mismo Dios lo iba a respaldar. Amén. Entonces era lo poderoso de la vida de Saúl. Adquirió todas estas cosas, pasando por estos primeros 3 procesos. Y cuando llega a la tierra de Benjamín, Dios le hace entender que toda la experiencia vivida no es en vano. Dios le hace entender ahora que estaba en un nivel, en una atmósfera espiritual, donde todo lo aprendido anteriormente debía aplicarlo. Y aplicarlo en ese momento lo hacía un guerrero, lo hacía un hombre valiente, lo hacía un hombre esforzado, le hacía un hombre dependiente de Dios, aleluya. Y es lo que tú y yo debemos entender, que ningún proceso que hayamos vivido en la vida ha sido en vano. Cada proceso ha dejado una enseñanza, cada proceso ha dejado la paz de Dios, cada proceso nos ha hecho entender que Dios está con nosotros, pero todo lo que adquiriste, todo ese conocimiento, esa sabiduría en los procesos anteriores, ahora en el nivel espiritual donde aplica el territorio de Benjamín, tú lo tienes que aplicar y yo lo debo aplicar. ¿Y cómo lo aplicamos? La fe, la constancia, el creer que cuando tú oras Dios te escucha, el creer que cuando se levante el viento, se levante el tormenta, tempestad, tú tienes el poder y la autoridad en Dios para reprender, para atar, para destruir. Creer que en tu boca hay poder para bendecir, para edificar, para construir. Entender que has adquirido una paz que aunque tú profetices, aunque tú declares, no veas resultados, la paz de Dios te sostiene, creyendo que el Dios invisible hará las cosas visibles en el nombre de Jesús. Porque si tú te examinas ahora y te ves cómo tú hoy de repente predicas y te comparas a cuando tú empezaste, ¿no has madurado espiritualmente? ¿No has crecido? Las experiencias de los errores cometidos en el pasado, el que no lo cometas hoy cuando ministra la palabra, ¿no es un crecimiento? Son las destrezas que adquirimos espiritualmente para la obra de Dios. Amén. Y no nada más para la obra de Dios, iglesia. También esto para aplicarlo a nivel personal, para aplicarlo en el matrimonio, la familia, los hijos, el entorno laboral, donde nos estemos desenvolviendo. Pero si antes tenías un problema, posiblemente lo que te echaba era a morir, a llorar y a quejarte. Había un problema, lo que hacía era murmurar, criticar, pelear. Pero si estos procesos que has tenido en tu vida no han sido en vano, si hoy tienes una dificultad, lo menos que vas a hacer es criticar. Lo menos que vas a hacer es guardar odio en tu corazón. Lo menos que vas a hacer es murmurar. Lo menos que vas a hacer es tirarte a llorar. Si estás viviendo alguna situación y las experiencias pasadas han dejado en ti algo de Dios, en medio de lo que tú puedas estar viviendo hoy,
Usted va a tomar la armadura del Señor, la herramienta, y va a contrarrestar todo ataque del enemigo. Usted va a decirle, mira, tinieblas, la Biblia dice que tú no prevaleciste contra la luz. Por lo tanto, tú no tienes arte, no tienes parte, no tienes suerte en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos y en nada de lo que Dios me ha entregado. Cada proceso que tú has vivido y hoy en día no debería ser el mismo. Yo no debería ser el mismo. Deberíamos ser muy, pero muy diferentes. Debería verse el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Amén. Porque grandes cosas nos esperan. Hay niveles mayores de gloria de Dios en nuestra vida para este 2026. Hay nuevos retos de parte de Dios para este 2026. Pero Dios quiere que todas las experiencias vividas en todos los procesos anteriores los tome, los lleves en Él y que los transforme como herramientas o como armas de guerra en el mundo espiritual, que la aplique, la use. Eso es lo que Dios quiere. No que nos pongamos a llorar, a lamentarnos. Yo no camino con gente cobarde. Yo no camino con gente cobarde. Y cuando le decimos a Dios un no, es porque la persona es cobarde. Es cobarde. Dios enseguida le dijo a Dios no. Moisés le dijo no. Jeremías le dijo no. Y mucha gente le dijo no. Porque era su humanidad. Pero así como ellos entendieron que el Dios Todopoderoso lo estaba llamando, ustedes deben entender que Dios también te está llamando. Dejemos de decirle a Dios no. Y vamos a atrevernos a seguir caminando por los territorios donde Dios quiere llevarnos. Amén. Entonces, Dios pasó a Saúl por la tierra de Benjamín y adquirió destreza espiritualmente hablando, adquirió fuerza, adquirió coraje, adquirió sabiduría para seguir avanzando. Amén. Pero vean lo importante, escuche bien, lo importante de tener todas estas cosas. Porque hay una promesa en el libro de Jeremías, capítulo 1, del versículo 8 en adelante, donde dice que Dios no dio poder para derribar y para destruir las obras del enemigo, por supuesto, pero también nos dio poder y autoridad para edificar, para construir. Amén. O sea, esto nos da a entender, por medio de todos los procesos que hemos vivido, que tenemos autoridad para derribar las obras del enemigo que puedan estar operando en el matrimonio, en la familia, sobre los hijos, sobre nuestros empleos, sobre las finanzas, sobre todo. Amén. Que usted tiene poder y autoridad, y yo también lo tengo, para echar fuera la muerte, para echar fuera la enfermedad, para echar fuera el cáncer, el SIDA, sea cual sea la manifestación diabólica. Usted tiene el poder y tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, Dios le entrega todas estas cualidades a Saúl en la tierra de Benjamín. Pero diga conmigo, no encontró nada. No encontró nada. ¿Y por cuántas tierras ya lo ha pasado? Por 4 territorios. Y no consiguió nada. ¿Cuántas veces o cuánto tiempo tienes tú? Tengo yo esperando que Dios haga algo y no hemos visto resultados. Mucho tiempo, ¿verdad? ¿O no es así? Yo tengo tiempo esperando algo. Pero escuchen. Luego de la tierra de Benjamín, Dios pasó a Saúl para la tierra del sur. Y en la tierra del sur estaba el vidente. Ojo, para los que no saben, dice, bueno, el pastor se volvió loco. Está mencionando los grupos. No. En aquellos días, a los profetas los llamaban videntes. Pero Saúl no sabía. Pero cuando llega a la tierra del sur, el enemigo sabía que algo iba a recibir. Escuche, porque hay gente que ha estado a punto de recibir algo
y le pasa como a Saúl. ¿Qué le pasó? Quiso devolverse. Cuando llegó a la tierra de Suf, el desánimo vino sobre él. Y yo sé que el desánimo muchas veces nos ha visitado a todos. De no querer hacer, de no querer esto, de enterrar los dones, los talentos. No, yo solo voy a la iglesia los domingos y listo. Vamos a examinarlo porque eso es desánimo. Porque Dios no nos llamó a estar sentados en la iglesia. Aquí todos deben trabajar. Pero digan conmigo, qué bueno es Dios. Porque cuando Él le dijo a su criado, mira, vamos a regresarlo. Y comenzó a darle excusas, que a lo mejor su papá estaba preocupado, que yo no sé qué, qué tal. ¿Cuánto le han dado excusas a Dios probables, viables, que son ciertas? Todos en algún punto hemos dado excusas a Dios que son viables, que son probables, que son justificables humanamente hablando. Entonces la bendición en su vida o en mi vida muchas veces se ha detenido, no es porque Dios sea malo, sino por culpa de nosotros mismos. Porque Dios tenía reservado algo para Saúl en ese momento, en la tierra de Sur, pero el desánimo lo visitó y puso como excusa el que su papá estaba preocupado. Sí, su papá estaba preocupado, ¿verdad? Pero que bueno es Dios, porque Dios vino sobre el siervo y me dijo, pero Señor, estamos aquí, vamos a bajar a la ciudad, vamos a consultar al vidente, aleluya, para que lo declare qué ha acontecido con las asnas. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que siempre, cuando tú quieras tirar la toalla, el Espíritu Santo te va a dar una palabra. Que siempre que tú quieras desistir, que siempre que tu corazón desmaya a creer lo que Dios ha dicho, el Espíritu Santo de Dios te va a dar una palabra. Te va a decir, hijo, hija, levántate, avanza, porque la bendición está cerca. La bendición está cerca. Cuando la cosa se pone más ruda, más dura, cuando se pone peor, créame que ya el enemigo está agotando hasta su último recurso y está lanzando su ataque más grande porque sabe que después de eso viene tu bendición. Y yo no sé por lo que tú puedas estar creyendo y de repente el desánimo te visitó. Pero aplica todo lo que has aprendido en esta trayectoria del Señor. Aplícalo hoy. Aplica la fe. Créele a Dios. Cree contigo está el Espíritu Santo. Cree que ninguna alma forjada contra ti prosperará. Cree que si tú te levantas en el poder de Dios, aleluya, en la fe, la convicción de que Dios va a hacer algo, tú vas a pasar esta dificultad, vas a pasar este problema y al pasarlo tu bendición te estará esperando. Pero hoy Dios te está hablando. La cosa es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a avanzar o te vas a quedar? ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas personas que quieren quedarse echado y que las bendiciones vengan. No, porque la Biblia dice que las bendiciones me perseguirán. Sí, ciertamente. Pero ¿qué estás haciendo para provocar eso? ¿Qué estás haciendo? Y muchas veces aplicamos la palabra a nuestro favor, pero fuera de contexto. Porque ¿cómo las bendiciones te pueden alcanzar? ¿Cómo la bendición de Dios te puede arropar si tú no estás haciendo nada para provocar eso? No, iglesia, no va a suceder nada. Por eso Dios permite todas estas tierras en nuestras vidas, para que maduremos espiritualmente, para que entendamos que si buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente, todo lo que tú quieres, todo lo que yo quiero, Dios lo va a añadir. Dios va a hacer que eso llegue, que donde nos vayamos, donde nos metamos, esa bendición nos va a perseguir, nos va a alcanzar. Pero debemos hacer algo. Y qué bueno es Dios, porque trató con el siervo habló con su Señor y él accedió. Y cuando se llegó al profeta, Dios usando al profeta le ministró. Y yo, ten paz, ten calma, que las asnas aparecieron. Ten paz, ten calma. Es más, quédate aquí hasta mañana. Yo te despido mañana, quédate conmigo comiendo, quédate. Hay un momento de pausa. Escuchen. Esto fue un momento de pausa donde Saúl no avanzó.
donde se quedó allí, hablando con el hombre de Dios. Después del desánimo, entró en un stop natural para lograr tener una conexión con el hombre de Dios. Se despojó de la preocupación, se despojó de las circunstancias. Y hoy en día, si estamos pasando por alguna situación, haga un stop en su mente. Haga un stop en su mente y métase con el Señor, que ahí Dios le va a hablar. La Biblia dice, pacientemente esperen en Jehová. Ya que debemos aplicar la paciencia. Se supone que hemos madurado. Si hemos llegado a este punto, quiere decir que hemos madurado espiritualmente. Si hemos llegado a este punto, quiere decir que hemos crecido espiritualmente y que la paz de Dios debe gobernar nuestras vidas. Entonces hagamos un estudio espiritualmente. Buscar a Dios, escuchar la directriz. Y Dios le dijo a Saúl, quédate. Mañana te despido. Y cuando llegó el día de mañana, Saúl fue hundido. ¿Usted cree que el enemigo no sabía lo que iba a pasar en la vida de Saúl? Sí lo sabía. Y él estaba haciendo su trabajo para detenerlo. Dios sabe lo que hay para tu vida y lo que hay para mi vida en el mañana. Lo sabe. Y el enemigo también lo sabe. Aleluya. Pero el enemigo no se va a quedar quieto. Él va a hacer lo imposible para que tú no creas por lo que va a pasar. Y aquí es cuando debemos buscar a Dios. Es cuando debemos llenarnos de su fuerza, de su paz. Porque un nivel de gloria mayor viene para nuestra vida. No le compres o no le creas la mentira al enemigo. Que tu realidad no haga que te detengas. Que tu realidad te haga entender que hay una gran bendición que está delante de ti. Pero el enemigo no quiere que tú pases porque sabe que si tú decides en tu corazón avanzar, la bendición vas a arrebatar. Y Dios bendijo a Saúl. Lo ungió. Y muchos se encuentran desanimados en este momento. Su corazón ha desfallecido. Pero si nos determinamos a creerle a Dios, vamos a ser ungidos también con un aceite fresco. Nuestras fuerzas van a ser renovadas para seguir avanzando. Amén. Pero esto no quedaste allí. Ahora es que le falta recorrido a Saúl. Ahora es que te falta recorrido a ti y a mí. Hasta que Cristo levante la iglesia. Amén. Y esto es lo más importante ahora. Hemos adquirido todo este conocimiento, todas estas destrezas espirituales. Amén. Pero ahora viene un momento importante en nuestras vidas. La Biblia dice que luego de la tierra de Sur, Dios le dio directriz. Escuche bien, descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio, y sacrificar ofrenda de paz. O sea, Samuel iba a bajar y se iba a apartar de Saúl y Saúl iba a llegar a Gilgal. Pero le está diciendo, yo voy a descender a ti para ofrecer holocausto y sacrificio y ofrenda de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y aquí debemos tener cuidado porque en la espera también el desánimo nos visita. En la espera. Aunque no estés viendo nada, Dios está obrando en silencio. Dios está obrando en silencio. Dios está haciendo en el silencio. ¿Tienes esposa en conversa? ¿Tienes esposo en converso? ¿Tienes esposa qué sé yo? ¿O esposo qué sé? Créale a Dios. Que aunque no vea resultados, Dios está obrando en silencio. No, pastor, pero ahora está peor. Tranquilo. Tranquilo. Que cada vez, escucha bien, cada vez que tu oración se enciende en el poder del Espíritu Santo, escucha, te va a pasar como le pasó a Pablo. La serpiente va a salir donde estaba escondida. Y cada vez que tú ores con intensidad, cada vez que tú te metas en el fuego de Dios, esa serpiente o ese demonio va a soltar tu esposa, va a soltar tu esposo, va a soltar tus hijos, va a soltar lo que tiene cautivo en el nombre de Jesús. Pero mete tu oración en el fuego de Dios. Métela.
Amén. Que Saúl sale de la tierra de Sur, Dios le dice, sigue a Tabor. Aleluya. Pero lo que quiero decirle es que Dios de la tierra del sur le dijo, sigue a la encima de Tabor. ¿Sabe qué es la encima de Tabor? El monte alto, donde Jesús se transfiguró. O sea, vea, pasaste dificultades, obstáculos, situaciones, el monte de Efraín. Has madurado espiritualmente, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo están contigo, tierra de Salisa. Estás lleno ahora de la paz de Dios, tierra de Salín. Ahora aplicas la oración, aplicas la fe, aplicas las herramientas espirituales que Dios te ha entregado. Representa la tierra de Benjamín. Llegaste a la tierra de Sur, desmayaste, declinaste, el desánimo te tocó la puerta, has dudado en seguir, en creer, aleluya, pero ahí Dios usa el Espíritu Santo para tratar contigo y que te puedas levantar y seguir avanzando. Amén. Después de allí, Dios le dice a Saúl que camine a la encima, en la encima de Tabor, que es el lugar alto, el lugar donde Jesús se transfiguró. 10:3. Allí fue donde Jesús se transfiguró. Y se supone que todos estos procesos vividos tienen que mostrar en tu vida y en mi vida una transfiguración. Se supone que si ya vas camino a la encima de Tabor, has sido mudado a otro hombre. Se supone que si vas camino a la encima de Tabor, allí tu rostro será resplandeciente y tu vestidura blanca. Se supone. Y Dios le estaba llevando a la encima de Tabor para hacer una transfiguración mayor en Saúl. Mayor. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Que cada día podamos transfigurarnos en su presencia. ¿Y cómo se logra la transfiguración? Por la oración. Jesús se transfiguró delante de sus discípulos. ¿Y cómo lo hizo? En oración. Y ellos se quedaron admirados de lo que estaba sucediendo en Jesús. Y si tú has seguido estos pasos y estás encima de Tabor por medio de la oración, tú vas a provocar una transfiguración en el matrimonio. Tú vas a provocar una transfiguración en tu familia, en tu hogar. Tú vas a provocar una transfiguración en tu finanzas. Tú vas a provocar una transfiguración en donde tú vives. En la zona donde Dios te tenga. A donde Dios te lleve. Tú vas a provocar una transfiguración. ¿Pero por qué? Porque primeramente la hubo en ti. Y Dios quiere que para este 2026 caminemos en esa transfiguración que representa santidad. Representa que en nosotros la gente vea a Cristo. No que lo vea usted ni me vea a mí porque dice lo que son. Sino que vea a Cristo. A Cristo, que cuando usted hable de la palabra, cuando usted hable de Jesús, la gente quede wow, así sorprendido, pero no por esa belleza física, porque no la tiene. Tiene que pegarse a su pastor para que la tenga. Sino por una belleza espiritual que Dios le da. Vestidos blancos y resplandecientes, porque hemos decidido dejar la amistad con el mundo, dejar el pecado, y ya nuestras obras son buenas, y la gente se maravillará, la gente se impresionará de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y así como los discípulos se impresionaron de la transfiguración que hubo delante de ellos con Jesús, así la gente se va a sorprender de la transfiguración que Dios ha hecho en ti y en mí. Y los discípulos le dijeron a Jesús, bueno, se nos sería, Señor, hacer una enramada. Pero la gente en esta oportunidad no va a decir, quiero hacer una enramada. Señor, bueno sería también para mí tener de lo que tú tienes. Que te digan Darwin, Ruay, que digan Roy, que digan
Biseimar, pastora, papito, mire, yo quiero también de eso que tú tienes. Y allí es cuando tú le dices, yo tengo a Jesús. Mas no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero para llegar a ese nivel, ya todo lo que Saúl tuvo que haber pasado. Que tus procesos no sean en vano. Tus procesos tienen que darle a entender a la gente que en tu vida ha habido una transfiguración, que ha habido un cambio. La encima de Tabor representa la transfiguración. Y aunque Saúl no se quedó estacionado allí, escuche bien, después Dios le dio directrices que subiera al collado de Dios, que representa el lugar de encuentro. El collado de Dios representa el lugar de encuentro. Pero es que para tú vivir en una transfiguración diaria, tienes que tener todos los días un encuentro con el Señor. Yo necesito todos los días tener un encuentro con Dios. Entiéndaselo bien. Yo necesito tener todos los días un encuentro con Dios para que la gente pueda ver en mí que hubo una transfiguración, que hubo un cambio. Y Dios hoy nos está diciendo que debemos subir al collado de Dios, a ese lugar de encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y ese encuentro con Él seguirá manteniendo en nosotros, en nuestra vida, una transfiguración. Eso asegura que en nuestro matrimonio, nuestro hogar y todo donde nos podamos desenvolver, Dios hará una transfiguración y que muchos lo verán y se impresionarán y también van a querer de lo que Dios te ha dado. Este 2026, y ya cierro, voy cerrando, escuche bien, es un año profético para este ministerio, para tu vida y mi vida. Y profético es que Dios va a cumplir todo lo que dijo que pasaría. Todo lo que te anunció en años anteriores, este año se va a cumplir. Es un año donde vamos a caminar espiritualmente por ese nivel profético para derribar, para destruir, pero también para plantar y edificar. Y conforme a la voluntad de Dios lo vamos a ver realizado. Pero para eso, usted y yo debemos ser mudados a una nueva criatura. Acuérdense lo que pasó con Eliseo. Recibió el poder, recibió la bendición, lo que él tanto anhelaba, de unción. Y saliendo, maldijo un poco de gente, el muchacho, y lo mató. ¿Había sucedido una transfiguración en él? No. ¿Había sido mudado a otro hombre? No. Y vemos otro ejemplo de los discípulos de Cristo, cuando no les aceptaron. Y los mismos discípulos le dijeron a Jesús, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los mate? Por eso lo importante, escuche bien, de caminar como nuevas criaturas en Cristo Jesús en este 2026. Para que profeticemos guiados por el Espíritu Santo. Para que profeticemos según sea la voluntad de Dios. Y seamos de bendición y no de maldición para otros. Amén, iglesia. Espero que este mensaje lo haya bendecido. Espero que todos los que hayan estado conectados hayan sido bendecidos con esta palabra. Es un año profético, un año donde Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida también, pero debes aplicar lo que Dios ha ministrado. Amén. Denle un aplauso a Cristo y la pastora por este lugar.